Hombre, pero si es mi amigo Paco Co. Pero si es mi amigo Don Antonio Guerrero, alias Cabeza Freeman. ¿Y sabes qué día es hoy, no, Paco? Hoy es viernes. Hoy it's It's Friday. Friday, motherfucker. It's Friday, motherfucker. Este más. Claro, esto es para dejarte matar el tiempo, Paco. Que no hagamos nada más hoy, ¿sabes? No puede existir una canción más de Friday. Prodigy. Prodigy tocó esta canción en cuando vino aquí a Sevilla la última vez. Que yo no fui, tío. España. No fui, tengo muchos amigos que fueron y me han dicho que fue genial, que se lo pasaron súper bien, pero yo no fui, tío. Conciertazo, ¿no? Súper bien. Lo bordaron. La verdad es que además no se complicaron, temas clásicos y estuvo de lujo. Eso es lo mejor, tío, no meterse en enredos, ¿eh? Y a lo que funciona, tío. Los Metallica le pasa lo mismo, ¿eh? Van a dar un concierto y yo me acuerdo, la última vez que los vi, hace tiempo ya, ¿eh? Fue cuando sacaron el Death Magnetic. Y como que el concierto empezó y dijo el tío, hola, buenas noches. Tocó 7 o 8 canciones del disco, que no son pocas, ¿eh? Y dijo, ok, empezó a aplaudir. Él mismo empezó a aplaudir. Ok, vamos a empezar con el concierto. Y ya empezó a tocar todo lo clásico de Metallica, Five with Fire, ya se vino arriba con todo. Me salió un gallito, Paco, porque soy muy joven. Y ya se vino con todo, tío. Hombre, es una fórmula que funciona, ¿eh? Si ves que tu público se va a volver loco cuando empieza a escuchar tus canciones clásicas, pues, tío, así sigue vendiendo en directo. ¿Para qué te vas a complicar? Totalmente. Porque yo, ¿qué dices? ¿Dónde iba? Pues nada, ahí voy que iba a desempolvar mi Spectrum a ver si sigue funcionando. ¿Qué dices, tío? ¿Tú tuviste un Spectrum, Paco? Tuve un Spectrum de 128K, de esos que tenían la ranura para los cassettes pegada a la derecha. Y era una maravilla de ordenador. Fue el primer cacharro realmente que entró para poder jugar, que entrará en mi casa para poder jugar la tele, ¿no? Porque antes teníamos las típicas maquinitas estas Game & Watch, estas que había también piratonas, coreanas y demás. Pero el primer cacharro conectado a la tele con un mando para poder jugar que entró por la puerta de mi casa fue el Spectrum de 128K y aquello era una maravilla, una maravilla para lo que había en la época. Hombre. Porque tú ya ibas al salón del arcade y veías el Dragon Ninja, por ejemplo, o el Doble Dragón, o el Golden Axe, y decía, y yo, qué guapo el juego, y a ver si está para el Spectrum. Ibas al mercado de la Alameda del Domingo, al mercadillo, y estaban allí los chavales con las cintas piratas a 250 pesetas, con la portada que era una fotocopia en blanco y negro, y veis allí el juego y te lo llevabas todo ilusionado a tu casa, y cuando lo ponías se parecía al juego del arcade, tú sabes, de lejos. Sí, como un coco a un huevo, sí, efectivamente. Y yo, mi hermano tuvo un Spectrum 128 con su monitor y su rollo, su tele, como tú bien dices. Y yo tengo un vago recuerdo de ese, tío. El primer ordenador que yo recuerdo en mis manos fue un PC Astran, tío. Un PC Astran que además, lo he contado en alguna otra ocasión, yo jugaba en ese ordenador a un juego que se llama Heat Over Heels. No sé si te suena. El perro y el gato, comúnmente dicho. Y, tío, ese juego, yo no sabía ni escribir, Paco. Yo jugaba eso sin... Te creaba los comandos para poder entrar al juego antes de saber escribir. Y, tío, aquello era... ¿Y qué modelo era exactamente el que tú tenías? ¿Te acuerdas más o menos? Te lo estoy buscando porque lo he visto en alguna ocasión en algunas ferias retro y sé que no es raro de buscar, pero era un PC Amstrad. A ver si te encuentro el modelo. Creo que el CPC tenía para cinta de cassette. No, era ya disquetera. No sé si es el 8086. Es que no lo tengo claro. No sé si ya era de los primeros, ¿sabes? Que ya eran PC, ¿sabes? O ahora te lo voy a buscar, porque ya te digo que normalmente lo indago un poco y lo saco rápido, ¿sabes? Y que el anterior a ese era el mitiquísimo Astra CPC, que era el competidor directo del Spectrum. De hecho, prácticamente los mismos juegos, o por lo menos los juegos más gordos, salían para los dos, tanto para el Spectrum como para el Astra. Yo tenía un vecino que tenía un Astra.
Lo que pasa es que, claro, el tieso, en vez de tenerlo en el monitor este a color guapo, tenía el monitor este de fósforo verde, que era un desastre. ¿Tú te acuerdas de Que ese yo, monitor, tío? escucha, Que se veía todo en verde, mi Guillo. primo Manolo, mi primo Manolo tenía un CPS Astran, en concreto el 464, que fue el mítico, el que tenía el intro verde y esa historia, ¿no? Y la cruceta con un botón verde en medio, no sé si te acuerdas. Y él tenía la fortuna de tener cacharros en su habitación. Te digo una cosa, pese a que yo tenía mejores equipos que él, tío, le tenía mucha envidia, tío, porque él tenía juegos muy guapos. Y yo iba a su casa y veía, y lo tenía con el monitor de fósforo verde, ¿eh? Conociendo a mi primo Manuel, es capaz de tenerlo todavía, ¿eh? Eso te lo digo yo a ti, ¿eh? Y tenía aquello mil juegos, ¿eh? Este chaval tenía... era horroroso, ¿eh? Es que en aquella época el Spectrum era más popular porque era sensiblemente más barato que el Astra, ¿no? Y también es verdad que para el Spectrum salía un juego, pero por un tubo. Había de todo. Había un boom por el Spectrum que no era normal en España. Hubo un boom por el Spectrum que fue una locura. Incluso apoyado con la revista esta que hablamos en el programa de la revista, el Micro Hobby, Sí. que era una revista que era primero no, era quincenal y después mensual, y que venía de Macón con cassettes en los que venía por una cara, venían demos de los principales juegos de los que te hablaban en la revista, lo cual era una maravilla, tío, porque tú en los años 80, el comprarte una revista en la que tuve las principales novedades de los juegos que iban a salir, pero al mismo tiempo poder jugar una demo de esos juegos, eso era una locura, ¿eh? Escucha, es que... Y después por la cara... Pero No, por la cara B te regalaban, por la cara B te regalaban juegos, o sea, tú ponías la cara B de la cinta de las demos y eran juegos que en su mayoría eran gente amateur que mandaban el juego a la revista para que lo publicaran y ellos lo publicaban en la cinta. Y yo llevé juegos bastante currados, ¿eh? Y eso era un gustazo. Eso encontraba mucho en la Alameda, ¿eh? Gente que había hecho sus propios juegos y los vendía en la Alameda de Hércules, tío. O sea, es que el mercadillo de la Alameda, vamos, es muy antiguo e incluso hay por ahí un montón de páginas que hablan sobre lo mítico que era aquello. Mi amigo Rafa Cole, que no sé si escuchan este programa, pero el que le mando un beso enorme desde aquí, que hace un podcast de esto, tío, de reseñas de cómics, tío. Este pintaba figuras, pero un maestro pintando, no te lo puedes imaginar. Y hace poco, vamos, es muy amigo mío, y hace poco tenemos un amigo en común y lo vi que hace un podcast que se llama Podcast TDT. Desde aquí hago la publi, ¿vale? Por si queréis entrar. Se llama Tertulia de TVOs, se llama el podcast, ¿vale? Y, tío, pues Rafa me hablaba mucho de este tema, ¿no? De ir a la Alameda y allí comprar las cintas piratas. Algunas si no funcionaba, pues la devolví allí y demás. Y había gente, efectivamente, que bueno, como él me decía, los retro gamers de la época se conocían allí todo el tiempo, ¿no? Y claro, iban y vendían allí los juegos. En la probablemente llamada, ¿no? Edad de oro del software español, aunque no estoy nada de acuerdo. Fue la edad de oro del software español. Probablemente, pero hoy en día... momento, porque además ten en cuenta que es verdad que todo se programaba en BASIC en aquella época, ¿no? Tanto para Astra como para Spectrum, y era un lenguaje de programación relativamente sencillo cuando lo entiende, que yo cuando veía lo que vi eran códigos picados y no entendía absolutamente nada de pequeño, ¿no? Cuando me ponía a intentar programar algo ahí, ¿no? Porque además el Spectrum venía con un tochaco de libros que más o menos te da unas pinceladas de cómo programar en BASIC, ¿no? Y programé un par de tonterías, pero que no entendía lo que estaba haciendo realmente, porque era muy pequeño y lo que me dedicaba era básicamente a picar código, ¿no? Pero la verdad es que había una comunidad brutal en España, tío. Se hacían juegos que se exportaban a nivel mundial y eran auténticos pelotazos. Y de hecho se hicieron joyas gordísimas como la Abadía del Crimen, que fue un juego que incluso a día de hoy todavía se habla de lo que supuso ese juego, porque fue un antes y un después en el tipo de aventuras en las que tú realmente no te dedicabas a un juego como tal de arcade, sino que tenías que explorar una abadía completa, ver las rutinas que hacían el resto de monjes, intentar conseguir pistas para ver por dónde van los tiros, ¿no? El juego basado en El Nombre de la Rosa, ¿no? Y fue una auténtica maravilla y una locura, pero que además de ese había juegazos para el Spectrum, el Night Lord, bueno, es que había un montón, tío. Lo del Spectrum fue Había un una montón, locura. tío.
El Spectrum y el Astra, ¿eh? Y por supuesto, los juegos estos clásicos que salieron que estaban todos guapos. El Aspar de moto, el Green Beret, yo qué sé, el Army Move. El Renegade, el Doble Dragón, el Comando. Es que mira, el Renegade, tío, mi primo Manolo lo tenía en su CPC Astra, en el Astra, que es que íbamos a su casa, tío, jugábamos a eso y es que me volvía loquísimo. Después tuve la suerte de mi PC Astra tenerlo también, ¿sabes? Mi PC Astra es la bomba, ¿eh? Que bueno, en una feria retro vi una vez una cosa que me explotó la cabeza, Paco, que era un Amstrad que salió fusionado con Sega. Y era el Amstrad Mega PC. No sé si lo has visto alguna vez por ahí. Amstrad Mega PC. Si lo buscas, tío, es un Amstrad que tiene una entrada de cartucho de Mega Drive. Correcto, y un mando de Mega Drive, si no me equivoco, era de color blanco. Mando de Mega Drive blanco guapísimo, que me recuerda mucho al capítulo en el que Kit sufre un accidente, Kit del coche fantástico, y cuando lo reparan lo pintan primero de blanco. No sé si te acuerdas del capítulo aquel. Sí, y veías el Kit blanco y dices tú, yo, qué guapo, Guillo. Por lo mismo, el mando de Mega Drive blanco, tío. Recuerdo verlo en la feria retro, que además lo pudimos toquetear, y era como que yo, ¿esto qué es? O sea, es precioso. Es que fíjate cómo cambian las cosas, ¿eh? Y además con un cambio de color, mira, al ordenador este portátil que lo está pegando tan fuerte, el que tú tienes, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? ¿El Steam Deck? La consola, el Steam Deck. Steam Deck acaba de sacar una edición limitada en color blanco, que lo único que hace es cambiar la carcasa de negro a blanco, ¿vale? Y está todo el mundo loquísimo con eso ahora mismo, ¿eh? Yo la vi el otro día, tío, y escúchame, es que parece una tontería, pero es que está muy guapa, ¿eh? Es muy bonita, es muy bonita. Es una tontería, pero es que es muy bonita, ¿eh? Verás que esto le puedes comprar cualquier casa de las que existen, porque ya hay un montón por ahí piratas, ¿sabes? Y lo cambias, claro, tienes que cambiarlo, saber cambiarlo, meterte en el rollo. O darte una pegatina de esas de las que hay, pero está muy guapo eso. Sí, pero esto... Y yo, volviendo al tema del Spectrum y el Astra, tío, además hablando del Renegade o el Renegade, que era un juego que a mí me volvía loco, me encantaba ese juego. Y que yo, mi vecino lo tenía también en el Astra, tío, y cuando lo veía, tío, me ponía malísimo, porque la versión del Astra era muchísimo más guapa, tío. Muchísimo más guapa. Los sprites tenían mucho más detalle, las animaciones eran mejores, y eso que todavía el tieso de mi vecino lo veíamos en su monitor verde Game Boy. Pero es que el Astra tenía una paleta de colores de 27 colores, y si tú lo veías ya en color, te morías. Porque yo en el Spectrum, claro, es que el Spectrum tiene una paletita de 8 colores, de los típicos rojo, azul, magenta, blanco, negro y amarillo y poco más, y celeste. Y con eso, como mucho podía poner 2, 3 colores a la vez, programando ahí concienzudamente, pero no daba para más. Y sin embargo, en el Astra creo que llegaba a mostrar hasta 16 colores distintos. Y nada más que ese juego del color, es que gráficamente los juegos cambiaban una barbaridad, pero una barbaridad. Hombre, ten en cuenta que ellos veníamos de máquinas muy básicas, tío. Yo recuerdo jugar al Renegade y al Target Renegade. Que también estaba, tío. Esos juegos eran guapísimos, tío. Y te insisto, mi primo tenía el monitor de fósforo verde y yo me lo pasaba, escúchame, brutalmente bien con eso. Yo recuerdo, antes que has comentado lo del Basic, recuerdo comprar alguna revista o algún suplemento del periódico y demás, y venirte el código de Basic para tú picarlo tal cual venía y hacerte un minijuego. Una cosa muy tonta, el típico tic-tac-toe, el 3 en raya y cosas así. Una cosa muy, muy, muy básica, tío. Y sobre los juegos, tío, que hablabas antes, yo no sé, es que en aquella época, ¿sabes qué pasa? Que ahora miras para atrás y recuerdas aquellos juegos y muchos son una auténtica bazofia, ¿vale? Pero, sí, lo que pasa es que era la ilusión y que también era lo que había, que no había qué divertidos eran. Qué divertidos eran, ¿eh? O sea, es lo que tú dices, era... Claro, es que... Era la ilusión, era hostia, fíjate este juego nuevo. Era, bueno, recuerdo que mi primo grababa en doble pletina, que recuerdo que después eso decía la gente que eso no valía, eso no grababa bien, que hacía falta el copión aquel, no recuerdo cómo se... Ay, ¿cómo se llama? Omnicopión, no, ¿cómo se llama aquello, tío? Se me ha ido el nombre, tío. Pero los frikis del Spectrum te dicen que no, que copiar a doble pletina estaba guay, pero cuando querías copiar juegos que no eran españoles, ahí ya no te servía la doble pletina. Ahí ya la habías cagado. Necesitaba...
Había una especie de anticopy, que no sé exactamente cómo funcionaba, la verdad, pero sí, había un anticopy para la cinta para que cuando tú la intentaras grabar tal cual en una mini cadena, no lo cogiera bien. No sé exactamente cómo funcionaba, la verdad. Pero por ejemplo, el del Target Renegade era tremendo, porque el juego estaba hecho con el anticopy para que tú a la segunda vez que pusieras la cinta ya no te lo cogiera, tío. O sea, te ponían los dientes raros como si jugaras una demo, te dejaba jugar, pero después se petaba y no te funcionaba, tío. Era un Ya ves, desastre. ya ves. No, no, los métodos anticopy de aquella época eran muy guapos, tío. Vamos, gracias al Spectrum y al Astra y eso, yo creo que se puso muy de moda al tener mini cadenas de doble pletina en tu dormitorio. Yo te diría que sí, Hombre, ¿eh? ya ves tú cómo rulaban los juegos ahí, ¿eh? Hombre. Y bueno, y todavía nosotros, porque en el Astra y el Spectrum, aunque había versiones con disquetera, pero los más populares eran los que tenían la entrada de cassette. Pero es que después había microordenadores que eran la bomba, como el que tenía nuestro amigo Pablo Ayats, que era el MSX. MSX, tío. Un vecino de mi abuela tenía un MSX y yo cuando lo vi la primera vez, a mí me explotó la cabeza cuando vi los juegos en formato cartucho. Y claro, que todavía las primeras consolas como la NES o la propia Atari 2600 no habían llegado a España o no se veían. ¿Sabes? Tú no veías esas consolas todavía, ¿no? Y él tenía juegos en formato cartucho, pero nada, juegos de Konami, que tú veías el Metal Gear, veías el Castlevania, veías el Salamander, el juego de las navecitas, y decía yo, pero si esto se ve casi como, claro, tú lo veas desde la mente de un niño y si se ve casi igual que los arcades de los bares, tío, que me estás contando. Y yo alucinaba con Hombre, ese ordenador, tío. esas cosas se disfrutaban, ¿eh? O sea, pese a que tú sabías que el juego no era igual, aunque bueno, yo después ya cuando llegué al PC, que yo en el PC sí había historias que eran muy similares. O sea, la versión de Street Fighter 2 de MS2 es una pedazo de versión. O sea, estaba muy guapa. Después, jugablemente, se notaba mucho que no era el arcade, ¿vale? Pero visualmente hablando, tío, era muy, muy, muy guapa la Hombre, versión, tío. es Y que ya recuerdo, el MS2 fue un salto brutal, ¿verdad? hombre, el MS2 fue una barbaridad, vamos. O sea, aquello era Omnicopy, se llamaba aquello, Paco, que lo estoy buscando aquí. Omnicopy era lo que decían esta gente que necesitaba ya para poder copiar los juegos, ¿no? Tío, el MS2 ya trajo, o sea, yo creo que fue, vamos, para mí, un antes y un después en el mundo del videojuego. O sea, yo en casa había tenido, como te digo, ese PC Amstrad. Mi primo Manolo tenía ese Astra de fósforo verde. Y bueno, en el PC Astra jugábamos al perro y el gato, que es del Head Over Hills. Salió un Batman en vista isométrica, que era muy similar al Head Over Hills, pero con Batman. Y, tío, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al poco mi padre, que siempre lo he contado, que él es un adicto a las tecnologías, compró un PC 286. Aquello era ya, Paco, la revolución. Tenía tarjeta de sonido El- integrada, no tenía tarjeta de sonido aparte. Por tanto, era el PC Speaker, mejor dicho, no tenía tarjeta de sonido, Paco. Aquello sonaba horrible, pero aquello era la bomba, el sonido que tenía, tío. Aquello, aquello era magia. Antonio, cómo eran los Simpsons, cómo sonaban los Simpsons en Madre el mía, tío. 96. ¿Quieres que te lo busque, tío? Sonaba súper fuerte, tío. A un volumen súper, súper desagradable, tío. Y me acuerdo perfectamente durante un tiempo, tío, mi abuelo estuvo viviendo con nosotros, tío, en casa. Muy poco tiempo, ¿no? El hombre estaba solo, ¿no? Era viudo. Yo me acuerdo que me ponía a jugar al ordenador en el dormitorio donde él dormía, ¿no? Y el hombre, claro, pues, claro, vente aquí, ¿no? Su nieto, ¿no? Claro, vente aquí y juega, tal. Tío, un día me puse a jugar al ordenador, me puse a jugar al juego de los Simpsons, el Arcade Game, que es un juegazo, ¿eh? Juegazo en MS2. Y claro, le dejé puesto el sonido y me fui al baño, Paco. Y claro, ¿qué pasa? Cuando aquello sonaba aquello sonaba súper fuerte, yo que lo escuchaba desde el baño, no te vayas a creer que yo no lo escuchaba desde el baño.
Y, y claro, el hombre, yo lo escuchaba ya pegando voz, ¡Antoñete! ¡Antoñete! Y claro, el hombre diría, y este se ha ido a cagar y me ha dejado aquí. Me ha dejado el juego este que es ultra desagradable, sonando a toda voz. No sé si puedo encontrar uno que suene en PC Speaker, porque la gracia es que era PC Speaker. Voy a probar este, que creo que este lo es. Y es que vas a flipar, porque es que era muy desagradable. No, este es ya el sonido bueno, tío. No. Es la música buena, ¿no? Este No, es bueno. pero el PSP que era el... Muy fuerte y muy desagradable, Paco. Aquello era, vamos, nefasto. No sé si... Es que ojalá encontrara uno que suene así, para que la gente se pueda hacer una idea de lo que era aquello, tío. Pero, qué va, tío. Los que estoy encontrando tienen ya tarjetas de sonido, pero aquello era muy desagradable, tío. Muy desagradable. Bueno, Sonaba algo muy fuerte. sí que es verdad. Era muy desagradable para Y además repitiéndose una y otra vez, Sí, que es que no había otra cosa. Pobre hombre, tío. Sí, en bucle. Ya te digo que no encuentro ninguno. Pero es verdad que gráficamente el 286 era un salto también Sí, hombre. guapo, ¿eh? Eso ya era otro juego de otra categoría. Aquello... Porque además también antes del 286 también estaba el Commodore 64, que también era un ordenador que aunque en España, Mira, Paco. Mira, yo Paco. no recuerdo... Mira. Y este, ¿verdad? Este no es PS Speaker. PS Speaker era más desagradable, pero era muy desagradable, tío. Y no se me olvidará nunca que el hombre, en paz descanse, pegando voces desde la cama, tío. ¡Antoñete! Madre mía, pobre hombre. Pero sí, Pues, ya pues los juegos que vinieron eran la bomba, el ¿no? Commodore, pero el Commodore 64 también era otro que pegó fuerte en otros países, como el Reino Unido, ahí pegó fuerte. Y en España tampoco se veía tanto, ¿no? Pero después se han hecho reediciones. Ha salido un Commodore 64 mini bastante chulo. Y que también tenía sus juegazos el aparato ese, ¿eh? Sí, hombre, todos estos tenían unos juegos muy chulos, sobre todo que eran muy divertidos, Paco, que estos juegos tú no estabas acostumbrado a verlos, tío. Yo recuerdo un juego que había de puzzle que se llamaba Total Eclipse, ¿vale? Que era como en primera persona, si lo buscas lo vas a ver. Yo sería un crío, yo no sé qué edad tendría yo, Paco, cuando jugaba eso. Yo el juego ni lo entendía. Y yo lo veía como que esto era un juego de rol, cuando en aquella época, claro, jugar a rol era, era, Dios mío, eso era de super mayores, y aquello era una historieta. Y este juego era como... Yo no me acuerdo, estabas dentro de un castillo, para ir a buscar un gameplay para verlo a la vez. Estabas dentro de un castillo y claro, ¿qué pasa? Tenías que resolver algunos puzzles, había objetos de color rosa que los podías tocar, ¿sabes? La mayoría no podía, pero era como en primera persona. Era lo más parecido que hay hoy en día. Mira, que lo estoy viendo aquí, este en color es mucho más amable de lo que yo pensaba. Lo más parecido al salvapantallas de Windows 95, aquel que había, ¿te acuerdas? Que salían los muros horrible en primera persona, rollo Doom. Sí. ¿Vale? Pues era muy parecido a eso, o sea, con muy pocos colores. Y yo me acuerdo, tío, de en este juego perder horas y horas y horas y horas resolviendo puzzles de estos, tío. Y era muy divertido, muy divertido. Es que, no sé, estos juegos tenían otra magia, tío. Me acuerdo en la Atari que tenía mi padre igual se compró una Atari pirata, ¿vale? Una Atari de estas 2600 que traían 20.000 juegos, ¿sabes? Que eran mucho más pequeña que la Atari 2600 original, que eso lo descubrí después, años mucho más tarde, en en una feria retro, que me encuentro una Atari, ¿no? Y digo, hostia, esta es la mía, pero gigante. La mía no era la 2600, perdón. La mía era la 3200. La 2600 era esta que tenía el canto como de madera, y la que yo te hablo era la que era negra y tenía como una pletina metálica y un color que hace el arco iris entero, ¿no? Una línea que hace el arco iris entero de un lado al otro. Y traía yo que se los juegos, ¿sabes? Y, tío, aquello era la bomba. O sea, aquello era la bomba. O tal vez la 2600, ya no me acuerdo. Las 3000, no, 3200 eran. Eso sigue siendo... 3200 eran los juegos que traía. La 2600. Esa era la 2600. Lo que pasa es que la 2600 había distintas versiones. Estaba la plasticosa negra, y después había una de maderita que y a Europa creo que ni llegaría. Yo creo que eso se vendió en Estados Unidos. Yo creo que 3200 eran los juegos que traía, Paco. Creo yo recordar. Pero sí, era la 2600, pero era muy pequeña. Sí.
Pues esa además lo guapo que tenía puerto para dos mandos y podías jugar a doble y había muchos juegos para doble, ¿eh? ¿Te acuerdas ese de boxeo que se veía desde arriba, Buah. que nada más que se veía la narizota y los puños? Yo con ese jugaba mi hermana lo más grande, además la encerraba y la reventaba en Que el yo... rincón. y oye, el Pitfall, tío. ¿Tú te acuerdas del Pitfall, tío? En la que iba saltando las Lo que lianas. pasa, tío, lo que pasa es que yo la Atari 2600 que yo tuve también era piratona y las versiones de los juegos no estaban completas, tío. El Sí. Pitfall que yo tenía, que me di cuenta años después, tenía la parte en la que saltaba a los tres cocodrilos, un poquito más que te colgaba de una liana y ya después se iba repitiendo en bucle las 4 o 5 mismas pantallas. Y decía yo, esto no llega a ninguna parte. Yo era muy pequeño, yo no recuerdo exactamente, pero vamos, la mía era piratona, piratona, piratona. O sea, que muy probablemente fuera la misma. Es que esa negra que tenía la pletina esa metálica, es verdad que ponía 2600 los coloritos, que ya era muy piratona, tío. O sea, y los juegos posiblemente eran piratones totales. Yo recuerdo, no sé, venía un Pac-Man muy malo. Pues yo tenía el Pac-Man en el PC, Sí, tío, y el pero- Pac-Man era guapísimo. Pero es que el Pac-Man del Atari era muy malo. Era muy Es malo, que era de tío. las peores versiones, Muy de las peores versiones probablemente. que había. Bueno, es que es verdad que incluso el Atari 2600 es que si te paras a compararlo con los microordenadores estos que hemos comentado, te diría que incluso es capaz regular, ¿eh? Que tú te pones a ver los juegos de Astran o de Commodore 64 y después te pones a ver los juegos del Atari 2600. Tío, la Atari. Uf. Escúchame, Y la como Atari. la cortinera, ¿eh? Te voy a decir una cosa que puede levantar ampolla, pero la Atari es que era una mierda. O sea, te lo digo así de claro, Paco. Era un desastre de Era un consola. desastre, De hecho, tío. era el peor juego, el considerado peor juego de la historia es un juego del Atari 2600, Sí, sí, que totalmente. es el ETL extraterrestre. Eso ya quedará para la historia como, Sí, como sí. que está ahí, ¿no? Pero es que además eran juegos muy básicos, muy básicos, que eran muy divertidos, que volvemos a lo mismo, que en aquella época nos lo comíamos todos y nos lo pasábamos súper bien jugando a cualquier cosa que nos pusieran por delante y esto eran horas y horas. Que a lo mejor El también Donkey éramos Kong, chicos, por ejemplo, ¿eh? del Atari 2600, claro, éramos pequeños y ¿te acuerdas de un juego de aviones? River, River Raid, que iba andando como si fuera por un río y que tenía que ir recuperando el fuel Ah, mientras sí, sí. esquivaba a otros enemigos, Sí, tío. sí, sí, que me acuerdo, tío. Y yo Sí que me estaba acuerdo. guapísimo también, ¿eh? Sí, que me acuerdo. ¿Y te acuerdas de uno que había que eran también naves y era de uno contra otro y jugaba con eso mi hermano? Y tú podías salirte por el canto izquierdo de la tele y aparecías por el canto derecho. Eso era muy típico, Ah, ¿eh? no, Que el fondo iba de borde a borde. Eso era muy típico en muchos juegos, tío. Y yo ese juego mi hermano me reventaba constantemente. Claro, yo era un niño pequeño, tío. Como ahora. claro. Y claro, tío, aquello era muy difícil para mí, tío. Pero es verdad que los juegos algunos eran muy desastres. El que tú dices, yo me acuerdo que el camino era como un desastre, ¿no? Y salían cosas a dispararte, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. ¿No? Tú tenías que ir por un camino que era como un rayo, ¿no? El camino. Estaba doblado por Como dos si lados. fuera como una especie de río que iba, una especie de sur que te iba esquivando y disparando a otros enemigos también, ¿eh? Sí, sí, el juego era tremendo, tío. A mí me gustaba mucho el de tenis. El tenis era... Es que en general, tío, los juegos de deporte me han gustado mucho, ¿eh? O sea, el tenis, los juegos de fútbol. Y después, fíjate tú, yo no soy futbolero. Pero los juegos de fútbol me han También, encantado. claro, en esta época además los multi eran de ese palo todos, eran juegos deportivos casi todos. Había uno de hockey también que era un desastre. Uf. Había sus cositas en la Atari, tío. Había muchos que eran un desastre. Hombre, el de hockey... Yo creo que el de hockey junto con el de boxeo que has comentado antes, que le tenías que meter en todo el careto. O sea, le metías que meter el puño en medio. El Pitfall, el Polyladron. ¿Tú te acuerdas del Polyladron, Quillo? El Polyladron del Eso no he Atari. llegado a ver. ¿No te acuerdas que tú llevabas a... Bueno, uno de los dos llevaba al policía y el otro llevaba... Bueno, a ver, el juego no se llamará Polyladron, ¿vale? Pero... Tú llevabas al policía y el otro era el ladrón. Entonces ahora teníais que cogeros el uno al otro, ¿vale? Y que este juego era una pasada, tío. O sea, este juego tenía hasta un minimapa. ¿No te acuerdas de este juego, tío? Este juego es muy famoso, ¿eh? Que va. Espérate, te voy a buscar el nombre, a ver si lo localizo. Poliladron
Pero voy a ver si te lo localizo porque quiero que lo busques, porque este juego lo has jugado tú seguro. Mira, sale del tirón, tío. Keystone Capers se llama el juego. Keystone Capers, con K. Y, tío, este juego estaba muy guay, tío. Este juego era muy divertido, había ascensores. Y tú tenías que ir corriendo para enganchar al otro, ¿sabes? Estaba súper guapo, tío. Había un preso que se había escapado. Ya, ¿Te, ya sé cuál es. ¿te Ya sé acuerdas cuál de es. esto, tío? Este juego estaba Sí, 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 guapísimo, tío. además, está Claro, por muy el ladrón. chulo, tío. Por el Lo que ladrón pasa total. es que la versión que yo tenía en mi Atari era una versión piratona que no era tan completa como el original. Entonces era un desastre, tío. Era el juego sin a media, a media. Sí, además los mandos de la pirata se estropeaban al nada, ¿eh? Y ya en muy poco tiempo tú tenías el mando sin el joystick puesto, sin el bate. Y mi padre me lo abría y entonces lo que hacíamos es que tocábamos directamente en los alambres. ¿Sabes? El alambre a la izquierda, el alambre a la Claro. derecha. Directamente tocábamos ahí, tío. Pero estábamos guay, tío, no sé. Había... eran un desastre algunos juegos, pero el Enduro Racer, ¿te acuerdas de las carreras de coche? Que Sí, era una sí, sí, sí. paranoia, porque lo mismo se veía el campo gris, que se veía negro, que se veía blanco, era una paranoia, tío. El de los tanques, había uno de tanque que daba vuelta, yo no me acuerdo de cómo se llamaba, tío. De los tanques de matarte el uno contra el otro. Que lo único que después ese también salió en la NES. Yo creo que este juego también salió en la NES, que era un tanque contra el otro. El Battle City, que eso es un Que clásico, era pero muy un parecido a Battle clásico. City, pero el que salió en Atari, que no sé si, desconozco si era el mismo Battle City, era el mismo nombre, pero que vamos, que yo era muy divertido, sobre todo para matarte con el otro, tío. Estaba muy guay, tío. Además ese juego de tanque que has comentado, el Battle City de la NES, claro, ese juego estaba en todas las Nintendo, en todas las NES clónicas que hubo en la época, que se vendían en los Carrefour, en los Prica, que tú llegabas y estaba la NASA, la Yes La y Yes. todas esas versiones piratonísimas de la NES, y venían con los típicos cartuchos también de cientos o incluso miles de juegos. Y tú te flipabas y yo, qué cantidad de juegos viene aquí. Y después eran el mismo juego, pero con ligeras modificaciones. Super Mario Bros. 27. Y lo que hacía es que era el Mario Bros. Pero empezando a partir del tercer nivel. Que decía tú, yo, ¿qué me estás contando? ¿No? Pero es que escúchame, la NASA yo creo que era probablemente el mejor clon de la NES. O la Yes, me da igual, cualquiera de las dos, porque al final eran iguales, solo que, solo que una ponía NASA y la otra ponía Yes. Pero que yo creo que será el mejor clon que hubo, ¿eh? Es que los chavales preferían tener una NASA que tener una NES. Porque claro, traía juegos grabados. No, hay Traía que tener en cuenta, miles de juegos grabados. claro, que tú, la NES, bueno, es verdad que había un starter pack que había en aquella época que era la NES con el Super Mario Bros. Y había otra que también traía la pistola y el Dog Hunter, el juego de los patitos. Mm. Pero ya está, y claro, tú veías la otra que costaba igual, bueno, costaba, es que además no había tampoco tanta diferencia de precio, ¿eh? Yo no sé el Que precio que la, tenía, que las pero NASA. tenía que ser muy barata, ¿eh? Pero bueno, sí, es verdad, las NASA eran sensiblemente más baratitas que la NES, pero es que además eso viene con un chorro de juegos, Claro. clones de los Mega Man, venía con eso, con los Battle City, de todo, venía de todo, un popurrí de juegos que claro, te daban la vida, ¿no? Entonces eso era un pozo de horas. Que yo tenía el mismo puerto que los mandos de la Nintendo, que yo recuerdo gente comprarse mando de la Nintendo para usarla en la NASA. Tenía, Claro, bueno, y yo y tenía eran uno que era, totalmente compatibles. yo tuve uno que era el NASA, ponía Action Set, el mismo que te venía que era lo mismo que ponía en la NES. Bueno, la NES era Entertainment System, pero en esta ponía algo también muy parecido. Y esta incluía dos mandos que eran clones de los mandos de la NES, pero tenían arriba dos botones como de turbo. Y venía la pistola incluso, tío. Es que eso era la bomba, ¿eh? Eso era la bomba, tío. Hombre, Estaba guapísimo, y, tío. ta- La y NASA tanto, tío, es clónica. que eran clones, pero es que además estos clones, tío, de la Famicom o de la NES, todavía se siguen encontrando en AliExpress, ¿eh? Que en AliExpress Sí, tú entras ahora mismo y todavía se siguen vendiendo, pero además que te puede costar un clon de estos 10 pavos, ¿eh? sí, Y sí. con 10 pavos te viene con un chorro de juego, lo conectas a la tele y ahí tienes lo más grande, ¿eh? Pasa que es un desastre, tío, que juega eso ahora. Que
Hombre, ya cuesta. Hombre, hay juegos que no han envejecido mal. Por ejemplo, los grandes, el Super Mario Bros. 3 de la época, tú te lo pones ahora y entras muy bien, ¿eh? Vale, Entras vale, pero muy bien, necesitas engancharlo a una tele de las antiguas, va lento, suena a caca. Es que, ¿sabes lo que te digo? Que es que esto ha avanzado Sí, tanto, sí, tío, sí. que no sé, yo es que cada vez me tira más para atrás. Hace mucho tiempo estaba muy ilusionado en pillarme una tele retro y pinchar consolas ahí y demás. Pero, tío, ya se me hace mucha bola, ¿eh? Ya cuando lo pienso nada más se me quitan las ganas. Y lo peor es que ahora tengo espacio, que es lo peor, Paco. Claro. Antes me hacía mucha gracia y ahora que no tengo sitios, como que yo, ahora que tengo el sitio, digo, esto no me lo pongo yo. Pero sí que es verdad que aquella época fue muy bonita, tío. Yo recuerdo quemar muy fuerte el Prince of Persia, tío. Fue el Prince of Persia 1, Paco. Yo a ese juego le pegué, pero fuerte y flojo, tío. Me encantaba ese título, tío. Era muy divertido y muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Y muy difícil, eso te iba a decir, porque eso, además de los primeros juegos, los que ya no era el típico arcade de avanzar, sino que de verdad tenías que buscar la salida en un mapa laberíntico y teniendo cuidado con pincho, con otros rivales que tienes que estar hábil con la espada. Pues una auténtica maravilla. Bueno, y que Además, tenía una hora, ¿eh? la animación para la época como era, ¿eh? Cómo se movía el Prince of Persia. Yo creo que a todo el mundo en la época le dejaría muy loco lo bien animado que estaba el clásico de Jordan Mechner, Hombre, que es fue que el yo... programador del Prince of Persia. Efectivamente, aquello, tío, aquello estaba muy guapo, Paco. Aquello fue... Aquello nos tenía todos los chiquillos del barrio locos, tío. O sea, era una pasada, tío. Una pasada. Y yo me A mí acuerdo... en la época de los Nokia pequeñitos, tipo 8210, 8310, los Nokia estos en blanco y negro de la época, ¿vale? Salió un Siemens, que era el SL45, que lo tenía un colega mío, y ese fue de los primeros teléfonos que admitieron programas o juegos en formato Java. ¿Vale? Y Vale. cuando me lo enseñó, tío, y lo vi, ¿vale? Y dice, mira que tengo esto tal, y dice, mira, pero es que tengo en total blanco y negro, ¿vale? Blanco y negro, el Prince of Persia. Y digo, ¿qué me estás diciendo? Que mientras yo juego al serpiente en mi teléfono, tú estás jugando al Prince of Persia, y yo me lo enseñó, y me quedé loquísimo, tío. Claro. No, no, claro, En claro. una pantallita de esas pequeñitas en blanco y negro, un Prince of Persia bien hecho, tío. Y decía yo, pero esta qué locura es, tío. ¿Esto de qué va? De los Claro. primeros juegos, probablemente el primer juego de Game Love. Claro, claro, claro. Escucha, aquello era la bomba, ¿eh? Los juegos Java también estaban muy guapos, ¿eh? Pero ya te digo, a mí el Prince of Persia, tío, es que lo estoy evocando, Paco. Y hombre, me lo imagino verlo en un teléfono. Yo lo tuve en un móvil, en el Sharp, un Sharp que salió, no me acuerdo, que salió una edición también de McLaren, no sé si te acuerdas. Pero este Sí, juego estaba sí. muy guay, tío. Sí, pero eso ya era un teléfono ya más avanzado. Sí, Eso ya sí, ya era era mucho más avanzado. otro rollo. Ya Mm. venían las pantallas a color, venían juegos ya más curraete. De hecho, en una época en la que ya los teléfonos, la calidad de los juegos podían empatar prácticamente con una Game Boy Advance, ¿eh? Sí, 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 totalmente, tío. Totalmente. A mí lo que me gustaba de este era lo del tiempo, tío. Eso del tiempo me volvía loco. O sea, eso de que tuvieras 60 minutos para pasarte el juego, tío. Me parecía magia, tío. O sea, me parecía una cosa tan divertida y tan loca. Y además de una fase a otra te iban dando el código, ¿te acuerdas? Para no perder el hilo Sí, sí, sí. y yo era, Claro, porque era loquísimo, además tío. era la época en la que no se podía guardar partidas, sino que era todo con códigos Sí, y con password. correcto, correcto. Y ya cuando te lo sabías más o menos, intentabas correr los primeros niveles para tener el tiempo suficiente de pasarte los demás, ¿sabes? Es que aquello era bestial. Y es lo que tú dices, Jordan Mechner, bueno, hay un documental muy bueno por ahí de cómo lo grabó el juego de más. Puso a su hermano, lo puso a correr y toda esta historia. Lo grabó corriendo y después con una técnica que se llama rotoscopia, ¿vale? Que ya no se usa, ¿no? Que cogían imágenes reales de filmaciones y las pasaban a dibujos, ¿no? Las calcaban fotograma a fotograma, ¿vale? Y eso es lo que metían después en el juego. Entonces, si tú ves por ahí, si lo pones en YouTube, incluso hay algunos vídeos, ¿eh? de rotoscopia Prince of Persia. Si lo pones así, sale su hermano corriendo, subiendo un muro. Y es un chiquillo. Y es exactamente como lo hacía el príncipe de Persia. Era brutal, tío. Yo recuerdo que él en su blog
tenía, porque para este juego escribí en un blog una vez, hace mucho tiempo. Y tío, recuerdo que él tenía en su propio blog de Jordan Mechner. Él hablaba sobre el juego, la rotoscopia, la técnica y toda esta historia. Joder, tío, estoy un poco tonto hoy. Toda esta historia. Tengo como el idiotizador, ¿sabes? Tío, claro, es que además el rotoscoping era una técnica también que utilizaba mucho Disney, que era eso, grababa sobre actores y después dibujaba encima para que las animaciones fueran totalmente fluidas y lo más reales posible, y era una técnica súper resultona. Pero es que además yo creo que el Prince of Persia no hay versión mala de este juego, es que incluso hasta la del Spectrum, que yo recuerdo tenerla, yo estaba súper currado, tío, para hacer un juego del Spectrum. Tenía hasta la intro en la que llegaba el maléfico visir que él secuestra a la princesa y le pone un reloj de arena que mide el tiempo hasta su muerte, ¿no? Y tienes que rescatarla antes de que se acabe el reloj de la arena, tío. Y ver una intro en un juego del Spectrum ya de por sí era muy loco, pues que el ordenador no daba para más, ¿no? Pero es que eso, tío, las animaciones, el trato del color, como lo hicieron, tío, en el propio Spectrum era increíble. Era tremendo, tío. Y en el Atari, no sé. Las versiones de este juego estuvieron muy guapas. Hombre, yo jugué la clásica, la del PC MS2, que era, bueno, pues muy parecida. Si lo buscas por ahí. Esa era la mejor. Esa era la mejor. Que salieron. De hecho, esa era la versión principal, que después se fue porteando al resto del sistema con mayor o menor fortuna. Pero no te lo pierdas, ¿eh? En el Amiga era la versión de VGA. Es que el Amiga, ese es un ordenador del que poco se habla. Bueno, se habla muchísimo, pero poco hablamos nosotros, Paco. El Amiga era un ordenador que tenía juegazos y que gráficamente era muy parecido al VGA del MS2, ¿eh? Yo el Amiga 500 era un pepinaco de ordenador, ¿eh? Eso ya era lo más parecido a una consola de 16 bits cuando nosotros todavía teníamos eso. Consola de 16 bits, dice. Es que aquello le pegaba a Mary Huerta en una consola de 16 bits. ¿Eh? Aquello era la bomba, tío. Ten en cuenta que las consolas se quedaban muy atrás, tío. En aquella época el escalón era muy grande. Yo recuerdo, es verdad que los juegos de consola después habrán envejecido mejor o tendrán más movimiento entre los chavales o lo que tú quieras, pero los juegos de PC, tío, las aventuras gráficas, o sea, mientras que había juegos como el Prince of Persia, ¿vale? Ahí lo diré, en el mercado, la NES en aquella época que salía, tío, el Doctor Mario, el Mega Man, ¿sabes? Y es que verás, no, el Mega Man es un juegazo, sí lo es, sí, es un pedazo de juego, pero que es que el Prince of Persia gráficamente es la bomba, tío. No sé, juegos mucho más profundos como los Monkey Island, el Operation Stealth. O sea, todos esos juegos son de esta época, tío, y son juegos muy, muy, muy brutos. Entonces, yo te diría a ti que dentro, quitando los juegos míticos de la NES o de la Master System, es que las versiones de PC eran mucho mejores. O sea, la versión de Double Dragon era mucho mejor, la versión de Golden Axe era mucho mejor. O sea, mucho mejores versiones, tío. Después se ha ido equiparando con el tiempo, pero el PC siempre ha sido Master Race desde el principio, de los tiempos. Y sobre todo porque permitía una serie de juegos que no eran común en consola, que eran las aventuras gráficas. Las aventuras gráficas era prácticamente lo más parecido a jugar películas que había en la época, ¿no? Y habían joyas como los juegos de Indiana Jones. Aunque es verdad que en el Spectrum lo intentaron con esas aventuras narrativas, que era mucho texto, con una imagen estática, de tipo la guerra de las vajillas y ese tipo de rollo, en las que tenías que dar comandos muy básicos para avanzar, pero era un juego súper tosco, ¿no? Y hacían lo que podían. Es verdad que tenían muchísimo sentido del humor, pero se hacía lo que se podía. Pero escucha, no, eran juegos conversacionales, tío. La guerra de las vajillas, ¿eh? Que yo de ese juego escuché hablar una vez porque estaba hablando de... Yo no lo he jugado, la guerra de las vajillas, y he visto... este es el que es como de la guerra de la galaxia de Guasa, ¿no? Correcto. Vale. Creo que es un juego español. Que además es español, correcto. Es que estábamos hablando de un juego que es de este rollo conversacional. Ay, Dios mío, pero no me sale ahora el que es muy famoso, tío. Espérate un momento, por Dios. Que me tiene lo tengo que encontrar porque ahora mismo es que empezaba en una cárcel. Pero no me acuerdo ahora mismo del nombre del juego. Es ultra famoso, ya te digo.
Y hablando de este juego, alguien habló de la Guerra de las Vajillas. Y me hizo tanta gracia lo de la Guerra de las Vajillas. Y no he vuelto a escuchar hablar de este título, de la Guerra de las Vajillas, tío. No había vuelto a escuchar de este juego. Y el que te digo, creo que se llamaba Jabato, creo que recordaba, ¿no? Espérate, a ver, te voy a buscar si es Jabato, amiga. Creo que sí, que será efectivamente el Jabato. El Jabato, tío. El Jabato yo recuerdo verlo en casa de un colega, tío, del Salva el Enano. Ahí en Los Arcos. Y tío, quedarme loquísimo cuando vi ese juego. Pero claro, es lo que te decía, Paco. Yo ya estaba jugando otras cosas. Como en aquella época en concreto, cuando vi el Jabato, me estaba jugando el Indiana Jones y la última cruzada de la aventura gráfica. Y claro, años luz, ¿no? Es que eso era la bomba, ¿eh? Aquello era la bomba, tío. La colección aquella de PC Games que salió... Es que esa colección era la hostia, tío. O sea... Sacaron auténticos juegazos, tío. Y la gente... O sea, yo recuerdo mucha gente que se hizo esa colección. A mí me da mucho coraje no tenerla o no haberla hecha. No haberla hecha completa, pero... Que yo salieron cosas muy guapas, ¿eh? En esas colecciones. Había colecciones muy guapas en aquella época, ¿eh? No sé si tú te acuerdas de alguna, ¿eh? Algunos coleccionables que podías ir y comprarlo en eso, en el kiosco, ¿sabes? Era muy bestia eso, ¿eh? Claro, pero es que también era la época en la que estos ordenadores además ya no solo eran los juegos, sino que era la enciclopedia estar en cartas y todo lo que fue saliendo para estos ordenadores, que ya estos sí te podías decir, no, es que me voy a comprar el ordenador para hacer los deberes y para... Aquí sí, pues ya le ponías tu impresora, podías hacer cositas. En la época del Spectrum lo compramos para lo que lo compramos, para jugar, no para hacer los deberes, ¿no? Para hacer los deberes, no se lo cree nadie, ¿no? Yo recuerdo que había una que se llamaba PC Superjuegos, la colección, tío. Y que yo, el trailer de aquello era... Lo estoy buscando a ver si lo encuentro, el anuncio de la tele. Y aquello era la bomba, tío. Aquello, el spot era... Míralo, aquí está, tío. Era buenísimo, tío, que se veía en notas jugando Michael Jordan jugando al ordenador. Y te venía la colección entera que iba a salir, que el primer número era el de Drácula y de Bram Stoker, Drácula. Yo recuerdo que lo compré y ya este juego no iba en mi PC. Fue donde dije, tengo que hacer algo. Tío, el Drácula de Bram Stoker era brutal también, ¿eh? O sea, gráficamente ese juego era la bomba, ¿eh? Y insisto, es que eso no lo veías tú en una consola, un juego de esa índole, ¿sabes? Entonces, es a lo que te voy. Y yo te diría que en aquella época, hombre, el PC pegaba más fuerte. Es verdad que se empezaba a extender más. Yo recuerdo que había gente que ya decía aquello de, bueno, es que el ordenador tienes que saber de ordenadores, todo porque tienes que poner CD espacio juegos, ¿vale? Pero en aquella época la gente era como, no, la consola llega, metes el cartucho y listo. Y ese mensaje es de los que mejores ha calado, ¿eh? O sea, eso ha llegado hasta nuestros días, ¿eh? Que la gente te dice, no, yo prefiero una consola y no me complico. Meto el disco y juego y ya está. Y... Sí, es verdad. Eso cambia mucho, ¿eh? Hombre, al final, y sobre todo cuando ya en la época ya un poquito más adelante quizás, ¿no? Yo cuando entraron los procesadores Pentium, que pasamos ya del 4, porque tú tuviste el 286, después vino el 386, después el 486, que el 486 era la bomba, movía el Doom y unos juegos ya eran una locura. El 486 en el 286, perdón, en el 286 ya iba el Doom, ¿vale? El 486 ya era el futuro. O sea, 486 tenía Windows 3.11, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Aquello ya era la rebomba, ¿eh? El 486. Eso era un pepinaco. Y ya después, cuando llegó la era de los Pentium, los primeros Pentium, Windows 95, ahí ya sí fue la locura. Porque ya es verdad que había un montón de ordenadores distintos, con más o menos recursos. Entonces ahora los juegos incluso tenían distintos ajustes gráficos dependiendo del ordenador que tú tenías. Y ya era otro rollo. Y ahí ya fue cuando vino el boom gordo del PC y de los emuladores, que eso es otro programa para meternos, ¿eh? Los emuladores, tío, madre mía. Recuerdo que yo tenía el Cayus. Yo tuve un Pentium 100. Y recuerdo que mi amigo el Perro, al que le mando un beso, que es muy fan de los madafacas, me dejó un CD de emuladores, el Cayus 95. Y yo era como, tío, ¿esto de qué va, no? No, que yo,
me explotó la cabeza, Paco. Cuando yo vi que tenía el Night of the Round, el King of Dragon, que tenía todos esos juegos, tío. A mí me quedé loco, porque además ese emulador funciona perfecto, ¿eh? O sea, no había que tocar mucha vaina y no tenías que volverte loco para configurar 20.000 cosas. Que va, tío. Era muy simplito. Es que va muy bien. Los primeros emuladores del MAME, el ZNES de Super Nintendo, los emuladores de Game Boy, y yo todo eso le di yo, pero fortísimo como un enfermo, ¿eh? Sí. Yo le pegué fuerte. Yo emulé mucho. Al principio, sobre todo, emulé muchísimo en el PC. Era como que me quería quitar una espinita con muchas cosas, ¿no? Y sobre todo recuerdo las arcades, ¿no? Las arcades, eso de tener créditos infinitos y ser el mismo juego. Y yo recuerdo decirle a la gente, si es que el juego se sigue viendo súper bien, ¿sabes? Idiota de mí, ¿eh? Claro. Y hoy en día se sigue jugando al arcade por un tubo, ¿sabes? Como si estos juegos fueran en vez de mal alguna vez. Además, claro, nosotros veníamos de la época de hobby consola, que le damos fuerte a esa revista. Tú la leías, veías lo que salía para Mega Drive, para Super Nintendo, y ves, y este juego tiene que estar guapo, tío. Y te quedabas con las ganas de probarlo, y de repente en un disco todo el set de juego principal de las consolas, y decía tú, yo, pero ¿esto qué es, tío? Toda la librería entera, poder jugar a cualquier juego que tú le tuvieras ganas, incluso, porque además es una cosa de la que poco se habla, pero yo en aquella época pudimos tocar juegos que no se habían distribuido oficialmente ni en España ni en Europa, y además con gente que se curraba unas traducciones maravillosas. Me acuerdo perfectamente el Chrono Trigger o el Final Fantasy VI de la Super Nintendo, poderlo jugar en castellano, una versión cojonuda. Decía yo, esto es una maravilla, esto no está pagado. También es verdad que era la época en la que eso da para otro programa de Madafaca, de los primeros pasos de internet, cuando internet era tocampo. Ese sí que aquí no, el Frank Killing sí aquí no, hombre, porque además no había límites, ¿eh? No había límites, no había todo era posible. Podías encontrar cualquier cosa, te lo podías descargar todo. Ahí daba todo igual. Ahí no había normativas, ni leyes, ni... Era otra época, tío. Ni moral, tío. Pero yo me acuerdo de eso, tío. Has dicho antes de PC. Me acuerdo del Monkey Island, del Doom, que has comentado antes, el Día del Tentáculo, el TIE Fighter y el X-Wing, que salieron ya en versiones que jugabas a los simuladores de vuelo. Recuerdo el Chuck Jagger, el Balón Rojo. Recuerdo muchos juegos tan guapos, tío, que salieron en PC. Bueno, y los juegos de Silmarils, que los juegos de Silmarils poco se hablan, pero esos juegos eran muy divertidos, tío. Ese juego me gustaría... Voy a llevar un especial de juegos Silmarils a Gamer del Condado, porque me quedé con las ganas de hacer uno. Y, tío, el Metal Mutant, el Colorado, había juegos muy, muy, muy guapos de Silmarils, tío. Y yo creo que se habla poco, o se recuerda poco a esos juegos. Y yo les tengo mucho cariño a muchos de ellos, tío. El Cristalos Arbórea. El Cristalos Arbórea me parece un juegazo mayúsculo, tío. El Ishar 2, el Ishar 3. O sea, aquellos juegos eran muy difíciles, pero eran muy divertidos, tío. La verdad que me has dado en la patata, Paco. No te voy a engañar, tío. Me has dado fuerte. Pues además, yo te digo, te insisto que recuerdo aquella época con muchísimo cariño. Recuerdo jugar a Another World con mi hermano. Él estaba pintando figuras y yo me ponía al lado en aquella habitación que te digo que dormía mi abuelo. Yo me ponía al lado a jugar al ordenador. Y recuerdo que me pasaba un mapa nuevo que yo apuntar código. Y me acuerdo de él con un pincel pintando el código en la hoja sobre la que estaba escribiendo para no manchar, ¿sabes? Sobre la que estaba pintando para no manchar. Y ese otro grande era Another World, ¿eh? Que ese además llegó a un montón de formatos. Tuvo en el Amiga 500, tuvo un port muy bueno en Mega Drive y en Super Nintendo que se veía bastante bien, sí. Que llegó a un montón de sistemas, y ese es un juego que volvió loco a mucha gente. No, aquello era un juegazo brutal, Paco. Pero vamos, que me ha explotado el melón, ¿eh? Con eso, ¿eh? Porque ¿sabes qué pasa? Que a veces tengo demasiada nostalgia por aquellos juegos, no tanto aquella época, sino por aquella ilusión que tenía jugando a la videoconsola, al ordenador en aquella época, que hoy en día no es que la haya perdido, porque no la he perdido,
pero no tengo las mismas, ¿sabes? No los cojo con las mismas ganas que en aquella época, tío. Y la Hombre, verdad que me es que es encantaría. otra edad. Si es que el problema es que no tenemos tiempo, Mm. tenemos un montón de obligaciones. En aquella época era, me pongo a jugar a las 10 de la noche y si me da a las 5 de la mañana, me da igual. Sí, sí, Y se eso acabó, era tío. maravilloso, tío. Eso era maravilloso, no había límites, tío. El límite estaba en el cielo, simplemente, tío. Aquello era una barbaridad, sí, sí. Y ya te digo, tengo muy buenos recuerdos de todas esas consolas que llegaron a casa hasta que llegó el Pentium 100. Que bueno, aquello le pegó un giro a todo. Recuerdo el StarCraft, el Warcraft 2, aquella época era muy chula, tío. Era muy, muy chula de juego. Pero bueno, Además, eran era otra juegos época. que eran pozos de horas, tío. Estos juegos. Es que, por ejemplo, ya vino después el Age of the Empire 2, tío. El Age of the Empire 2 es de esos juegos, tío, que volvió loca a mucha gente. Yo tenía un par de colegas en el instituto, el Bernardes y el Bellido, que estaban sentados uno al lado del otro porque estaban sentados por apellido. Ah, Entonces, ellos estaban súper picados con el Age de Empire 2 y cogían con el creador de mapas y se hacían un diseño de mapa y al día siguiente uno se lo pasaba al otro en el disque a ver si era capaz de superarlo. buah. Y después el otro hacía otro y se pegaron así un curso entero, ¿eh? Pero que yo, además de retorció de a lo mejor un pasillo en el que tú tenías que avanzar y te reventaban a flechazos y no tenías huevo de pasar. Y si ¿esto cómo se pasa? Y tenías justo detrás tuya escondida una vagoneta que no habías visto y tienes que ir por la vagoneta y irla empujando para que no te diera la flecha. Los curas de ese tipo se puteaban entre ellos a hacerse mapas imposibles, tío. Y tú lo que disfrutaron, ¿eh? Eso un día teníamos que hablarlo aquí. De partidas de rol y cosas de esas que hayamos creado o se hayan quedado ahí en el tintero, lo que sea. Pero bueno, Paco, eso te lo contaré en otro Madafaca. Que tío, me has dado tanta envidia que me voy, ¿no? Me voy ahora mismo. Voy a ver si soy capaz de poner el emulador. Que tengo la llave del coche. Voy a ver si soy capaz de poner el emulador de el Cayu o echando alguno de esos. Que te recomiendo que entres en clásicosbásicos.org y de ahí te descargues un montón de juegos que tienen esa gente preparada. La comunidad clava es brutal, la de cosas que tienen listas de juegos clásicos. Pero bueno, como siempre, recordaros y daros las gracias a los que nos estáis escuchando en la Neo FM 90.4 de Sevilla a las 11 de la noche, que ya son las 12 casi, que ya sí que es fray de madafaca de verdad. Y a todos los demás que nos estáis escuchando en iVoox, Spotify, Apple Podcast, cualquier red de podcast. Hoy sí, el viernes a las 8 de la mañana, si no me he vuelto a equivocar al programarlo, ¿vale? Que fue lo que pasó la semana pasada. Y nada, recordad que, oye, suscribiros, compartir el programa, pasárselo a todo el mundo. Por supuesto, entrad en el co-fi.com/Friday y suscribiros, tío, que nos viene de puta madre. Y ahora, Paco, no sé, yo me cojo y me piro. ¿Tú qué dices? Pues yo voy a ponerme ya mi Spectrum y lo voy a reventar. Pero ten cuidado, no vaya a ser que te dé insomnio, Paco. O mejor dicho, que te dé insomnio. ¿Veis?